Casa de un nuevo comienzo. 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 Buenos días, Dios te bendiga. Qué alegría poderte saludar en un nuevo día como el de hoy. Nuestro Dios es bueno todo el tiempo, Él es bueno. Y bueno, en tiempos como los que estamos viviendo, uno como que a veces no sabe cuál es la diferencia entre quién, la diferencia entre las personas que conocen a Dios y la diferencia entre las personas que no conocen a Dios. ¿Y por qué hablo de la diferencia? Porque es que cuando Jesús llega a la vida de una persona, marca una diferencia en la vida de una persona. Pero cuando la gente sabe de Jesús, pero Jesús no está en ellos, pues ahí a veces no se nota mucho la diferencia. Y hoy quiero hablar acerca de que la diferencia está en Jesús. La diferencia está en Jesús. Y vamos a leer un texto bíblico y yo quiero que al leerlo tú pienses en aquello que acabo de decir. La diferencia está en Jesús. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer la diferencia en Jesús. Todos podemos hacer la diferencia en Jesús. Y es importante que tú y yo seamos parte de la diferencia. Y voy a invitarte a que leamos la Biblia hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso número 1. Tal vez esta historia es una historia que tú ya conoces, que ya la has escuchado varias veces. Pero ¿por qué no decirle a Dios que en el día de hoy Él nos hable, Él nos prepare, Él nos ayude a estar atentos a qué quiere hablarnos en el día de hoy? Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1, y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y esta es la primera lectura que vamos a hacer en esta mañana. Aquí está, en el contexto de este episodio, dice que al anochecer Jesús se fue al monte de los olivos y al otro día vino para enseñarles nuevamente. Y estando Jesús enseñando a la gente, vinieron a traer a esta mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, vinieron a traerla a Jesús. ¿Quiénes? Los fariseos y los maestros de la ley vinieron a traerla. ¿Y por qué yo hablo en esta mañana en este día acerca de la diferencia está en Jesús? Porque estos hombres que estaban acostumbrados a hacer cumplir la ley, la norma, tal vez habían escuchado a Jesús el día anterior. El día anterior Jesús había dicho estas palabras: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estas palabras sucedieron el día anterior. Pero ahora estos hombres vienen a Jesús. Los fariseos y los escribas vienen a Jesús, pero no vienen a Jesús para encontrar vida. No vienen a Jesús para beber de él, pero sí vienen a Jesús para traer a una mujer que fue encontrada en el acto mismo de el adulterio. Y esto es lo primero que yo quiero hablar en el día de hoy, porque todos nosotros podemos hacer la diferencia en Jesús. Y lo primero que yo quiero hablar en el día de hoy es que
podemos hacer la diferencia al estar en Jesús, porque al estar en Jesús podemos llegar a acusar o a callar. A acusar o a callar. ¿Sí? La gente vino a Jesús. Y uno diría, qué hermoso poder acercarnos a Jesús para escuchar su voz, para escuchar lo que Él tiene para decirnos. Pero estos hombres vinieron a Jesús, bueno, y le querían poner una trampa, porque el día anterior Jesús había dicho que Él traía vida. Pero traen a esta mujer y dicen, la ley de Moisés nos exigió apedrear a este tipo de mujeres. Y cuando uno revisa la ley, en el libro de Deuteronomio, sí, así estaba escrito. Pero la diferencia está en Jesús. ¿Por qué? Porque estos hombres se acercan para acusar a esta mujer, para acusarla. Ahora, no sabemos por qué no trajeron al hombre, si la ley decía que tanto el hombre como la mujer que fueran descubiertos en adulterio deberían morir. Y prácticamente ellos se acercan para traer muerte sobre esta mujer. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús se quedó callado ante la presencia de ellos. Jesús se calló. Y como dice este texto de la palabra del Señor, dijo, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa en el verso 6 para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y dice la palabra del Señor que estos hombres vinieron allí para acusar a esta mujer, pero también para ponerle una trampa a Jesús. Sí, para ponerle una trampa a Jesús. Pero si miramos nosotros la situación, ¿qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que vino a traer Jesús? Y uno se da cuenta en este pasaje que, este pasaje puede ser aún ilustrado con lo que sucedió con el fariseo y el publicano, una historia que contó Jesús, cuando dice la Biblia que un fariseo se acercó allí al templo, a la orilla del templo, a orar, y que levantaba su voz y decía, Señor, gracias porque no soy como esta gente, no soy como aquellos, no hago lo que ellos hacen, gracias porque yo soy casi que perfecto. Entonces este hombre se justificaba a sí mismo y no necesitaba de Dios porque él hacía todas las cosas bien, pero no hacía lo que los otros hacían mal. Pero se acercó un publicano, un pecador, y se acercó y le dijo a Dios, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y entonces la Biblia dice que Jesús dijo que este publicano descendió a su casa justificado. Y esto nos ilustra lo que sucede aquí, porque tal vez estos hombres decían, no, esta mujer cometió un error y debe morir, debe ser castigada, venimos a acusarla, pero al mismo tiempo le estaban poniendo una trampa a Jesús. Y es importante porque la diferencia está en Jesús. En Jesús es que yo encuentro la diferencia entre acusar o callar. Ahí es donde yo encuentro la diferencia. Porque cuando está Jesús en mi vida, yo sé que debo callar frente a los pecados de los demás y no debo acusar. Pero cuando no estoy en Jesús, cuando mi vida no está en Jesús, me es fácil juzgar. ¿Por qué? Porque los que conocen la palabra, porque los que conocen la ley de Dios, siempre quieren juzgar. Por eso la diferencia está en Jesús. Y es que en Jesús nosotros no vamos a encontrar muerte. En Jesús nosotros vamos a encontrar vida. Porque estos hombres traían a esta mujer para ser apedreada. Cuando encuentro o sé que alguien esté pecando, ¿cuál es mi actitud? ¿Pedir a Dios que lo castigue o pedir a Dios por su ayuda para que esta persona pueda salir de su pecado? Estos hombres se acercaron a Jesús, pero el asunto es que Jesús no estaba en ellos. Estos hombres se acercaron a Jesús para traer muerte, para condenar a esta mujer. Me acerco a Jesús para exigir el cumplimiento de la ley, o me acerco a Jesús para callar e interceder.
por vida? ¿Miro los errores de los demás para condenarlos? ¿O miro mis propios errores para pedir misericordia de todos nosotros? Estamos viviendo en una sociedad donde muchas personas cometen errores, donde muchas personas hacen cosas incorrectas. Estamos viviendo en una sociedad donde muchas personas hacen cosas que tal vez a ti y a mí no nos agradan, que no nos gustan. Y entonces, ¿para qué me estoy acercando a Jesús? Voy a Jesús y le digo: Señor, mira a esos del ESMAD, castígalos, elimínalos. Mira a esa persona que hizo esto, que hizo aquello. Mira a ese conductor de la tractomula que mató a ese niño. Señor, que lo condenen, que le den. ¿Para qué me estoy acercando a Jesús? ¿Sí? Porque una cosa es que yo me acerque a Jesús, pero la diferencia la hace estar en Jesús. Cuando estos hombres se acercaron a Jesús, se acercaron para traer muerte, pero Jesús calló. Y su silencio, sabemos en esta historia, que trajo vida, porque él acababa de decir estas palabras el día anterior. En Jesús hay vida, en la acusación hay muerte. Estamos en Jesús, marcamos una diferencia en nuestra manera de hablar hacia las demás personas, marcamos una diferencia en la manera como tú y yo, hijos de Dios, hablamos cuando nos referimos a las personas que hacen parte de la primera línea, a las personas que vandalizan algunas cosas. ¿Hacemos la diferencia? O sea, ¿hacemos la diferencia? O tal vez nosotros también, aquellos que conocemos a Jesús, estamos hablando como esos vándalos, esos asesinos, esas personas malas, esas personas así. ¿Cómo estamos haciendo la diferencia tú y yo? Porque la diferencia está en Jesús. En Jesús hay diferencia. Y si tú estás en Jesús, debe dejarse ver la diferencia. ¿Sí? Debe dejarse ver el original de la copia. Siempre habrá una diferencia entre el original y la copia. Ah, pero es que esa copia es AAA. Sí, pero sigue siendo copia. El original es el original. Y hay una diferencia y siempre vamos a encontrar una diferencia. En Jesús, el que está en Jesús es diferente al que solo se acerca a Jesús. Estos fariseos pues no estaban contentos de ver como que Jesús se acercó, se inclinó, se quedó escribiendo en el piso. No sabemos, nadie exactamente sabe qué era lo que escribía Jesús en el piso allí agachado. Pero estos hombres, en el verso 7 dice: y como ellos lo acosaban, a preguntas Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. ¡Wow! Mire que la diferencia siempre estará en Jesús. Porque cuando yo vengo a Jesús, ¿a qué vengo? ¿A buscar respuestas o a escuchar su voz? A buscar respuestas o a escuchar su voz. Y esto es lo segundo que yo veo en este texto. Lo primero es que me acerco a Jesús para acusar o para callar. O me acerco a Jesús para buscar respuesta o escuchar su voz. Y en esta versión dice que le inquirían haciéndole preguntas. Oye, por favor, respóndenos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respóndenos. Ellos no estaban allí interesados. Estos fariseos y maestros de la ley no estaban interesados en escuchar a Jesús. Estaban allí simplemente buscando una respuesta. Y es que hay una diferencia entre escuchar a Jesús y buscar una respuesta. Porque cuando yo me acerco y yo digo, esa persona es pecadora y esa persona debe morir,
Yo simplemente estoy buscando una respuesta que me diga, sí, así debe ser. Yo no estoy acercándome a Jesús a preguntarle a Jesús, oye Jesús, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Le exijo a Dios respuestas de mis demandas cuando lo busco? ¿Le exijo a Dios respuesta de mis demandas cuando lo busco? ¿O lo busco para escuchar su voz? ¿Cuál es mi actitud al acercarme a Jesús? Recuerda, la diferencia está en Jesús. Cuando yo estoy en Jesús, me puedo acercar a Dios a escuchar su voz. Pero cuando no estoy en Jesús, simplemente me acerco para hacer exigencias. Simplemente me acerco para hacer demandas, ¿sí? Para exigir, para demandar, para buscar una respuesta. Y la respuesta que yo quiero escuchar es mi voluntad, no la voz de Dios. Pero cuando estoy en Jesús hay una diferencia muy marcada y es escuchar su voz. Cuando estaba Jesús predicando en una casa, en la casa de Simón Pedro, dice la Biblia que trajeron a un paralítico y abrieron el techo, descendieron a este paralítico allí, pusieron a este paralítico en medio de estas personas y Jesús al verlo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida los de la ley, los fariseos de una vez se pusieron bravos y dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Entonces Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, meditaban en su corazón, les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y dice la Biblia que lo sanó. Y le invitó a este hombre a no volver a pecar para que no le sucediera nada peor. La diferencia siempre va a estar en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a Jesús, ¿con qué actitud me estoy acercando a Él? Hoy en día muchos exigen respuestas, pero ¿qué dice Jesús? Hoy en día muchos le exigen a Dios y le exigen y le exigen y le exigen, pero respóndenos. ¿Pero por qué este COVID? ¿Pero por qué esta situación de Colombia? ¿Pero por qué? ¿Por qué estos que están vandalizando? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta situación? Y solo se acercan a Jesús esperando una respuesta a lo que ellos quieren preguntar. Pero pocos están en Jesús escuchando su voz. Y tú y yo debemos estar en Jesús. Porque estar en Jesús va a marcar la diferencia. Estar en Jesús nos va a ayudar para nosotros no simplemente buscar lo que queremos oír, sino escuchar su voz. Y dice, muchos exigen muerte, pero Jesús vino a traer vida y luz. Muchos van a exigir muerte y muchos desean y le piden a Dios aún que acabe y mate a un reguero de gente hoy en día, pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a dar vida y a traer luz a la vida de nosotros los seres humanos. Solo Jesús puede ayudar a vernos nuestros propios errores. Solo Jesús puede ayudar a ver nuestros propios errores. Jesús dijo estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y él dijo una frase muy verdadera. Y la frase que dijo Jesús es: ¿por qué no sacas primero la viga que hay en tu ojo y luego miras la paja que hay en el ojo ajeno? Es necesario mirar nuestros propios errores antes de juzgar los de los demás. Jesús nos confronta con nosotros mismos, porque la salvación es individual y no depende de los demás. ¿Sí? Jesús, cuando escuchamos su voz, cuando la escuchamos, siempre vamos a ser confrontados por su verdad. Cuando escuchamos la voz de Jesús, siempre vamos a ser confrontados. Siempre vamos a ser confrontados. Pero el asunto es, ¿qué vas a hacer tú frente a la confrontación de Jesús? Cuando Jesús te confronta, ¿qué vas a hacer?
¿Te vas a ir como se fueron estas personas? Dice que cada uno empezó a dejar caer su piedra y empezó a irse, a irse, a irse, a irse. ¿Por qué? Porque ninguno estaba libre de pecado. O sea, ninguno tenía la autoridad de juzgar a esa persona, de condenarla, aunque todos querían su condenación. Pero en Jesús siempre hay vida y hay vida abundante. Y estas personas empezaron, pero se fueron. O sea que a ellos no les interesaba escuchar la voz de Jesús. Y eso pasa con algunas personas que se acercan a exigirle a Dios y cuando no escuchan la respuesta que Dios, que ellos quieren oír, se van y dicen, no, Jesús no me sirve, no me sirvió acercarme a Jesús, porque es que no es acercarnos a Jesús, es estar en Jesús, porque Jesús es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Es Jesús. ¿Qué es más importante? ¿Que cambie yo o intentar cambiar a los demás? ¿Qué es más importante? ¿Exigir justicia o esperar misericordia? ¿Qué es más importante? ¿Qué necesito? ¿Exigir o escuchar su voz? ¿Qué es lo que yo más necesito? ¿Qué es realmente mi necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? Exigir delante de Dios, acercarme a Él para exigir, pero recuerda que la diferencia está en Jesús. Cuando estoy en Jesús, escucho su voz, la escucho. Y el escucharla me va a confrontar, pero cuando estoy en Jesús no lo voy a abandonar. Por eso hay una diferencia en acercarnos a Jesús y estar en Jesús. Pero Jesús hace la diferencia. Y así como Jesús hace la diferencia, tú y yo también podemos hacer la diferencia. ¿Sí? Todos nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Y por qué digo eso? En el verso 10 y 11 de este texto nos dice así. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, respondió ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Qué bonitas palabras de Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. No, yo no tampoco te condeno, le dijo Jesús. ¿Qué encontramos allí? La diferencia está en Jesús porque en Jesús hay perdón y oportunidad. Y esto es lo tercero que yo quiero que tú recuerdes hoy. Perdón y oportunidad. La diferencia está en Jesús porque Él dijo, ni yo te condeno. No peques más. Y uno hacería la pregunta, ¿acaso Jesús no era libre de pecado? Claro que Él era libre de pecado. Pero con este acto de amor de Jesús, Él demuestra que Él vino a traer vida y no muerte. Ahora, esta mujer fue llevada a Jesús. Ahora, ella no vino a Jesús. Ella fue llevada a Jesús esperando condenación y muerte. Pero encontró en Jesús perdón y oportunidad. Perdón y oportunidad. Mira lo curioso. Los que vinieron a Jesús porque estaban deseosos de la muerte, deseosos de la condenación, deseosos de poner una trampa, deseosos de ver morir a esta mujer. Estaban deseosos de eso. Pero esta mujer que fue traída a Jesús, tal vez contra su voluntad, encontró en Jesús ¿qué? Perdón y oportunidad. Y es que eso es lo que siempre vamos a encontrar nosotros en Jesús. Perdón y oportunidad. Porque su palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Yo no sé cómo te sentirías tú allí frente a una persona que tiene toda la autoridad de condenarte, pero que se queda callado, que guarda silencio. Frente a una persona que se pone a escribir en el piso. ¿Cómo te sentirías tú en un juicio donde esa persona simplemente dice, bueno, el que no haya cometido ningún pecado, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra y que todos se hayan ido? Pero que luego se levante y te diga, ni yo te condeno. Vete y no peques más, ni yo te condeno. ¡Wow! Yo me sentiría totalmente derretido frente a esa persona y eso es lo que me derrite a mí continuamente ante Jesús.
Eso es lo que me lleva a mí a entender que tengo un Dios que me ama, un Dios que me da oportunidades, un Dios que me perdona, un Dios que cuando vine a Él, tal vez sin buscarlo de la mejor manera, porque el principio cuando me llevó mi madre a la iglesia, tal vez yo no quería, pero cuando vine a Él y lo conocí a Él, conocí a Jesús, que es un Jesús que vino a traer vida y luz a mi vida, que vino a traer perdón y oportunidad, a darme la oportunidad de un nuevo comienzo, me quedé con Él, porque solo en Jesús hay diferencia. Solo en Jesús hay diferencia, solo en Él puedo encontrar la diferencia. Y yo les contaba ahorita la oportunidad que tuvo ese paralítico que fue traído por sus amigos. Él encontró una oportunidad en Jesús. Él encontró una nueva vida en Jesús. Jesús le dijo, toma tu lecho, levántate y anda, y no vuelvas a pecar. Y este hombre salió cargando su camilla y todo el mundo se indignó, pero hoy es sábado, hoy no debes cargar la camilla. Y dijo, no, el que me sanó me mandó a cargarla. Él es mi sanador, Él es mi ayudador, Él es todo para mi vida. Y tú tienes que aprender a entender que en Jesús está la diferencia, pero que todos nosotros que andamos en Jesús también podemos hacer la diferencia. ¿Y en dónde está la diferencia? En que si tú encuentras a alguien haciendo algo malo, normalmente quieres, si no estuvieras en Jesús, buscarías el juicio, buscarías la condenación, buscarías la justicia. Y muchas veces pensamos que justicia es venganza y esto no lo es. Pero quien está en Jesús acerca a ese pecador a Jesús, porque sabe que en Jesús hay perdón y una nueva oportunidad. Entonces, si tú conoces o has visto a alguien que está haciendo malas cosas, ¿qué debes hacer tú? La diferencia está en que tú acerques a esas personas a Jesús. Ahí está la diferencia de estar en Jesús. Ahí está la diferencia de entender el Evangelio. Ahí está la diferencia. Cuando nos acercamos a Jesús, en Él encontramos vida y luz para nuestras vidas. Cuando está con nosotros Jesús, entendemos que en Jesús hay perdón y oportunidad. Jesús no vino para condenar, sino para traer vida. Él no vino para matar, sino para dar oportunidades. Él vino para dar oportunidades. Todo aquel que está con Jesús puede perdonar y dar oportunidades. Escúchame bien, todo aquel que está con Jesús puede perdonar y dar oportunidades. Quien no está con Jesús normalmente no perdona y no da oportunidades. Pero quien está en Jesús aprende a perdonar y a dar oportunidades. También tengo escrito aquí, el que se acerca para acusar y exigir respuestas se irá sin conocer el amor de Dios. El que se acerca para acusar y exigir respuestas se irá sin el amor de Jesús, sin conocer el amor de Jesús. Pero el que se acerca para callar y escuchar su voz encontrará perdón y oportunidad para una nueva vida. El que se acerca ¿a quién? A Jesús. El que está en Jesús se acerca para callar y escuchar su voz y encontrará perdón y oportunidad para una nueva vida. Todos podemos estar en Jesús y no contra Él. Todos podemos estar en Jesús y no contra Él. Jesús es la luz del mundo. Es la luz para nuestra vida. Él dijo ahí en el pasaje siguiente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y recuerda que la diferencia en que Jesús le dijo a esta mujer es, yo no te condeno, o sea, yo no te voy a acusar, yo no te voy a apedrear, pero vete y no vuelvas a pecar, no sigas cometiendo esos errores. Cuando estamos en Jesús y cuando estamos en la luz de Jesucristo, nuestra vida no puede seguir en el pecado, no debe seguir en el pecado. Pero lo que sí entiendo es que cuando estoy en Jesús, tengo la oportunidad de acercarme a Él para callar
y es mejor callar que acusar. Pero cuando estoy en Jesús, puedo acercarme a Él para escuchar su voz en vez de exigir respuestas. Cuando me acerco a Jesús, puedo entender, cuando estoy en Jesús, puedo entender que Él es un Dios de perdón y de nuevas oportunidades, no de condenación. Así que te invito a que estemos en Jesús, a que vayamos a Jesús y le entreguemos nuestra vida a Él y permitamos que Él gobierne nuestra vida y Él sea el que nos ayude a iniciar una nueva vida. Amén. Si tú no has invitado a Jesús a tu corazón, si tú dices, oye, yo no estoy en Jesús, conozco a Jesús, pero Jesús no está en mí, yo no estoy en Él, hoy te invito para que hagas esta oración conmigo. Y di, por favor, Señor Jesús, en el día de hoy, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que tú seas el dueño y el Señor de mi vida, que perdones mis pecados y que me des la oportunidad de una nueva vida. Señor Jesús, ya no quiero acercarme a ti solo para condenar o para juzgar. Quiero acercarme a ti para escuchar tu voz y para experimentar el perdón y la nueva oportunidad que tú me das. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y a todos aquellos que han escuchado esta meditación, este mensaje de la palabra de Dios, yo los invito a que reflexionemos si nuestra vida está conociendo de Jesús o si estamos en Jesús, si estoy en Él, si Él está en mí. Y si Él está en mí, debe haber una diferencia, porque estar en Jesús hace la diferencia. Dios te bendiga.